El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momentito, por favor. Vamos a invocar al Espíritu Santo. Abre nuestros ojos, que veamos a Cristo, alcanzarle y tocarle, y vestirle de amor. Abre nuestro oído para escucharle. Abre nuestros ojos, que veamos a Cristo. Hermanos, hoy cada una de las lecturas que escuchamos nos presenta una gran profundidad y una honda riqueza. Sin embargo, para no extendernos demasiado, solamente me voy a centrar en la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, que se llama el himno a la caridad, que es un himno sublime donde San Pablo nos introduce en la eternidad del amor. La caridad hace desaparecer lo imperfecto, porque conduce al conocimiento y a la unión definitiva con Dios. Podríamos, en este sentido, identificar la caridad con el amor. ¿Por qué?
propio del amor es unir. Esa es la propiedad del amor. Por ello San Agustín expresa: el amor tiene una fuerza asimiladora. Se es lo que se ama. Amas a Dios, te asemejas a Dios porque te unes a Él. Ese es el sentido que le da San Agustín. Por tanto, la caridad diviniza, cristifica y espiritualiza. Aquí encontramos como una presencia trinitaria en nuestro espíritu. Diviniza porque te hace semejante a Dios, te une a Dios. Segundo, cristifica porque te transforma en Cristo. Y espiritualiza porque el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo, entra en nuestro espíritu para que nosotros amemos con el mismo amor con el cual Dios nos ama a nosotros. San Agustín y después San Bernardo se preguntan: ¿cuál es la medida del amor? Y ellos mismos se responden. Ellos se preguntan y ellos se responden. La medida del amor es amar sin medida. Eso lo hizo Cristo desde la cruz. En la cruz, Cristo se despojó de sí mismo y nos lo entregó todo. Incluso fue traspasado su costado para que tuviéramos ese acceso a la divinidad. La puerta por la cual podemos acceder al paraíso es el corazón de Cristo. Dice la primera carta de San Juan en el capítulo 4, versículo 13. Si le amamos, permanecemos en Él y Él en nosotros. Sin embargo, de modo evidente, amar a Dios significa amar al que ves. El que ama al que ve, ama a Dios, a quien no ve. Ese es el pensamiento y la inspiración del evangelista San Juan en su primera carta. Y eso es muy profundo, porque a Dios no lo vemos, sí lo podemos experimentar, lo podemos sentir, no siempre, pero en la medida en que nosotros salimos de nosotros mismos para ir al otro, en esa misma medida tocamos a Cristo. En cierta ocasión, la Madre Teresa de Calcuta dio un mensaje a aquellas que colaboraban con ella en el cuidado de los enfermos. Y les dice: ¿se fijaron cómo en la Eucaristía, en la que se hace presente Cristo, el sacerdote tocaba con delicadeza el cuerpo de Cristo? Dice: así también ustedes, cuando atiendan a los enfermos, con esa misma delicadeza, toquen su cuerpo como si fuera el cuerpo de Cristo. Atiéndanlos como si estuvieran atendiendo al mismo Cristo.
Esto nos habla con una gran expresividad de que en la medida en que nosotros expresamos nuestra caridad en lo concreto, de esa manera vamos uniéndonos más a Cristo y por Él y en Él al Padre. Dice hoy esta segunda lectura: el amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no es presumido ni se envanece, no es grosero ni egoísta, no se irrita ni guarda rencor, no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites, confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. ¿De qué nos habla esto? El amor no tiene límite. Puedes ir creciendo cada vez más gradualmente y progresivamente en Él y nunca dejarás de crecer en Él. Echa raíces en Dios y poco a poco irás creciendo en la medida de Dios. Porque nosotros somos seres perfectibles. No somos seres acabados. Acabados en cuanto que ya no tenemos que trabajar nada en nosotros, sino ser perfectible no es ser perfecto, sino con capacidad de perfección. Y la capacidad de perfección significa que progresivamente vas llegando a cierta plenitud del Espíritu, uniéndote al Espíritu de Dios. Si Dios es amor, unidos a Él, gozaremos del bien eterno anticipado. Ya podemos desde aquí tocar, podemos decir así, a Dios en los demás, en el prójimo, en el más cercano. Ahí en tu casa tienes a muchos muy cercanos, muchos, tal vez no a tantos, pero sí tienes a quienes te rodean. Ahí está Cristo. Dice el apóstol San Juan en su primera carta en el capítulo 4, versículo 16: el que ama ha conocido a Dios y es de Dios. ¿Cuál es el signo clarísimo de que perteneces a Dios y